Hola, buenas tardes. Bien, entonces continuemos con la clase. Bueno, la clase de ayer apenas la monté hace poco, entonces obviamente no la han visto los que no estuvieron ayer. Entonces voy a comenzar haciendo un rápido repaso de lo que hicimos ayer para que no se pierdan mucho los que no estuvieron ayer. Ok. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, ayer continuamos hablando de diferenciación o diferenciabilidad de funciones generales. Esa definición ya la habíamos hecho la semana pasada, el jueves de la semana pasada. No, perdón, el viernes de la semana pasada. Recuerden que dada una función f de Rn/Rm, decíamos que ella era diferenciable en un punto de su dominio, x0 en este caso, cuando se cumplían dos condiciones. La primera era que las derivadas parciales ya existían en todas las coordenadas de la función, o sea, en f1, f2 hasta fm, y con respecto a todas las variables del dominio. Es decir, a la variable x1, x2, etcétera, hasta xn. Esa era la primera condición. La segunda condición era que este límite extraño de acá era 0. Recuerden que ese límite no salió de la nada. Ese límite fue, digamos, motivado siguiendo la definición de diferenciabilidad en el caso de funciones de R2 a R. Donde esta df de x0 acá es lo que se conoce como la derivada o la diferencial de la función en el punto x0. Y no es más que la matriz de derivadas de la que ya habíamos hablado. Esta de acá. Es la matriz que en la primera fila tiene las derivadas de la primera función, de la f1, ¿cierto? Cuando digo la primera función me refiero a la función que va en la primera coordenada. En la segunda fila tienen las derivadas de la segunda función, etc. Entonces eso de ahí era una definición abstracta que en la práctica en realidad muy poco se usa porque es complicado verificar que dicho límite es 0. Entonces lo que se hace en realidad en la práctica es usar un criterio que ya hemos usado para funciones de R2 a R, y es el siguiente. Entonces vamos a suponer, listo, de nuevo, que la función va de Rn a Rm y que las derivadas parciales existen. Más aún, supongamos que las derivadas parciales son continuas. Entonces, bajo esas condiciones, la función f
resulta ser diferenciable. Sí, entonces, si yo conozco las derivadas parciales y sé que son continuas, ya yo sé que la función es derivable. No tengo que irme a ese límite extraño de acá para verificarlo. Ya sé que eso ocurre. Entonces, la demostración de ese teorema no la hicimos, pero se puede encontrar en el libro. Es un poquito larga. No sé, los que estén interesados pueden mirarla y si no entienden, la podemos discutir. Pero por ahora no la vamos a hacer. Bueno, digamos, no la vamos a hacer a menos de que alguien tenga dudas y quiera aclarar la duda sobre la demostración. Listo. Entonces, ejemplos. Entonces, un primer ejemplo es esta función de acá. En este caso, el m vale 2 y el n vale 1. Entonces, esta de acá es n y esta de acá es m. Entonces, 1 y 2. La función viene dada por f de t igual t cuadrado más 1, seno de t. Y t es un número real. Entonces, nos preguntan que si la función f es diferenciable. La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en este caso, las derivadas parciales de las funciones f1 y f2 son 2t y coseno de t. En realidad no son derivadas parciales, sino derivadas usuales, comunes y corrientes, porque nada más hay una variable, que es la variable t. O sea, x1 se convierte en t y x2 no, perdón, y x2 no hay, y x3, etcétera. Eso no lo hay. Solamente x1 que vale t. La derivada parcial en este caso es igual a la derivada usual, y es 2t para la primera y coseno de t para la segunda. Entonces, de aquí venía el ejemplo 2, pero en realidad pasemos acá. Entonces, la misma función de ahora, la del ejemplo 1. Entonces, listo, ya sabemos que sí es diferenciable porque sus derivadas resultaron ser funciones continuas. Obviamente, 2t y coseno de t son funciones continuas. Entonces, listo, ya sé que la función es diferenciable. No tengo que irme al límite que está metido en la definición de diferenciabilidad. Solamente con el criterio basta. Ahora, ¿quién es la derivada de esa función? Entonces, recuerden, la derivada es una matriz. Dicha matriz puede ser una matriz de 1 por 1, en cuyo caso es solamente un número. Dicha matriz puede ser un vector de 1 por n, en cuyo caso un vector fila, y es lo que estamos llamando gradiente. O puede ser también una matriz de, digamos, n por 1, en cuyo caso es un vector columna, o puede ser una matriz de cualquier dimensión. La matriz siempre es de m por n. La matriz derivada siempre es de m por n. ¿Por qué? Porque en cada fila está siendo indexada por cada una de las coordenadas de la función f, ¿cierto? De f1, f2, etcétera, hasta fm. Entonces hay m filas. La cantidad de columnas, o cada columna está siendo indexada por la cantidad de variables. Y esa cantidad de variables corresponde con este n de acá, del dominio. Entonces la matriz tiene tamaño m por n. Entonces en nuestro caso, fíjense, el m es 2, el n es 1. Entonces la matriz va a ser de tamaño 2 por 1. En la primera fila voy a meter la derivada de la primera función, en la segunda fila voy a meter la derivada de la segunda función. Entonces la derivada de la función en este caso es esa matriz de acá abajo, que es de 2 por 1 y tiene entradas 2t y coseno de t. Ese fue el primer ejemplo. ¿Se entiende o no? Segundo ejemplo. El segundo ejemplo era un poco más complejo. En realidad no es muy difícil, solo que es un poco extraño a primera vista. Y dice lo siguiente. Entonces me da una función f definida en este conjunto de acá a valor en R3.
Y la definición es la que está acá abajo. Entonces la función agarra un par de números x, y y me devuelve una tripla de números usando esta regla de acá. La pregunta es si la función es continua. Entonces la primera observación es que el dominio, este de acá, no es todo R2. Eso no es ningún problema. En realidad el concepto de diferenciabilidad no exige que el dominio sea todo el conjunto Rn. ¿Cierto? Aquí yo puedo cambiar Rn perfectamente por un subconjunto U de Rn con la única condición que U sea abierto. Solo que, por simplicidad, uno suele suponer que el dominio es todo Rn, pero eso no tiene por qué ser así. Entonces, en ese caso, listo, estoy cambiando R2 por un dominio más pequeño, que estoy llamando U. Dicho U es un subconjunto abierto. ¿Por qué? Por varias razones. Porque, a ver, voy a dar una rápida que dimos ayer, y es que este U, si se fijan bien, es el interior de las dos ramas de una hipérbola. Y eso es un conjunto abierto. Entonces ahora uno se pregunta si la función es diferenciable. Observen que las derivadas parciales de la primera coordenada están acá, acá abajo, esta de acá y esta de acá. Ellas son funciones continuas. Las derivadas parciales de la segunda coordenada están acá y acá. Obviamente también son funciones continuas. El problema es la tercera coordenada. La tercera coordenada es 1 sobre x menos y. Esa función a veces no está definida. Sin embargo, x y y están restringidos y ellos pertenecen al conjunto U, ¿cierto? No son x y y arbitrarios, ellos pertenecen al conjunto U. Y en el conjunto U, x al cuadrado menos y al cuadrado es siempre mayor que 2. Es decir, en el conjunto U, perdón, x al cuadrado y al cuadrado son diferentes, porque x al cuadrado es mayor que y al cuadrado. En particular, x es diferente de y. En el conjunto U, x es diferente de y, y por tanto este número de acá nunca es 0. Como nunca es 0, esta fracción de acá siempre está definida. Y entonces no va a haber ningún problema al momento de tomar derivada parcial. Uno hace la derivada parcial de esa función 1 sobre x menos y obtiene estas de acá. Y esas de ahí son funciones continuas siempre que x sea diferente de y, que es nuestro caso. Entonces, efectivamente, las 6 derivadas parciales resultaron continuas. Eso implica entonces que la función f es diferenciable. Más aún, podemos armar la matriz de derivadas o la matriz de derivadas parciales, que es lo que se conoce como la derivada de la función, y resulta esta de acá. ¿Cómo la construí? Pues en la primera fila meto las derivadas de la primera función, son estas de acá. En la segunda fila meto las derivadas de la segunda función, que son estas de acá. Y en la tercera fila meto las derivadas de la tercera función, que son estas de acá. Listo. Un tercer ejemplo sencillo era este de acá.
tengo una función f que va de R3 a R4, definida por eso ahí, x, y, 1, 2. En este caso, las derivadas parciales están escritas aquí abajo, no tienen ningún misterio. Resultan ser la primera, es decir, las derivadas parciales de la primera función, de la primera coordenada son 1 y 0, de la segunda son 0 y 1, y de la tercera y cuarta son siempre 0, porque son funciones constantes. Por tanto, la matriz de derivadas, o la derivada simplemente va a ser la matriz cuyas coordenadas son en la primera fila. Bueno, también hay que derivar con respecto a z, ¿sí? Porque son tres variables en mi dominio, x, y, z, a pesar de que aquí no aparece z, ¿cierto? Entonces, si no aparece z, no hay ningún problema, eso no es ningún inconveniente. Uno puede pensar que un z aparece por acá, digamos, acompañado de un 0, 0 por z o lo que sea. Pero igual hay que tomar la derivada con respecto a z. Entonces, la derivada con respecto a z de las cuatro funciones es 0 porque z no aparece. Entonces, la matriz de derivadas va a ser la matriz que tiene en la primera fila las derivadas de la primera función, que son 1, 0, 0. En la segunda fila las derivadas de la segunda función, que son 0, 1, 0. Y en la tercera y cuarta fila las derivadas de la tercera y cuarta funciones, que son, perdón, tercera y cuarta función, que son 0, 0, 0, porque son funciones constantes. Entonces, en este caso, encontrar la derivada de la función es sencillo. Y es simplemente esta matriz de acá, que resulta ser una matriz constante. Una matriz de coeficientes constantes. Listo. Entonces, eso de ahí fueron los ejemplos que hicimos ayer sobre funciones diferenciables y su derivada, que es la matriz de derivadas. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de entrar a la regla de la cadena. Listo, entonces regla de la cadena. Entonces, habíamos comenzado con recordar la regla de la cadena en el caso real, que es esto de acá. Entonces, en el caso real lo que uno tiene son dos funciones f y g, digamos de r en r, y uno las compone, uno hace la composición de las funciones, que se denota así, f circulito g, y que se define así. Entonces uno está interesado en encontrar o en saber quién es la derivada de la función f circulito g. ¿Cierto? F circulito g es una nueva función, quiero saber quién es su derivada. Bien, entonces vamos a suponer que, obviamente que f y g son derivables. Listo. Es decir, aquí dice lo siguiente. Suponga que g es derivable en x y suponga que f tiene derivada en el punto g de x. Entonces, en ese caso, la compuesta, si la f compuesta con g o f circulito g, es derivable en x y su derivada viene dada por eso de acá. ¿Cierto? Es la derivada en g de x por la derivada, perdón, la derivada de f en g de x por la derivada de g en x. Eso de ahí, es conocido por todos, se llama regla de la cadena. Muy bien, eso que está en verde es una observación. ¿Qué observación? La siguiente. Miren que en el caso de funciones de R a R, la derivada usual, que uno denota por f', digamos, si uno quisiera verla como un caso particular de lo que estamos estudiando, o sea, de funciones de Rn a Rm, pues esa derivada usual es de, voy a escribirlo por acá, así, de rapidez. Perdón. Cierto, uno tiene funciones, si uno tiene funciones reales, uno tiene el f' de x, que es la derivada usual,
pero eso también es de f en x, ¿cierto? Con eso quiero decir que vista como función de Rn a Rm, en este caso n vale 1, m vale 1, entonces con la definición que tenemos arriba, su derivada va a ser una matriz de 1 por 1. Matriz de 1 por 1 es lo mismo que un número real. Entonces digamos que vista como usualmente se ve, es f', pero vista como estamos viendo ahora, o sea, como matrices es de f, pero es la misma cosa, es solamente un cambio de notación. Entonces este número de acá se puede reescribir como la derivada en f, que es una matriz de 1 por 1 evaluada en g de x, por la derivada en g evaluada en x. Entonces esta es una reformulación de la regla de la cadena usando la notación que hemos estado usando en las últimas clases. Entonces, ¿para qué hacer ese cambio de notación que aparentemente es complicado? Es porque esto de acá va a ser el enunciado o va a ser la fórmula de la regla de la cadena. Es simplemente llevar eso que tenemos acá al caso general de Rn a Rm. Entonces el teorema dice lo siguiente: supongamos que tenemos dos funciones, una f que va de Rp a Rm, otra g que va de Rn a Rp. Entonces comiencen por observar, que f compuesto con g tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque el contradominio de g, que es Rp, es el mismo dominio de f, que es Rp. Entonces uno puede efectivamente componer las dos funciones. Entonces agarremos un punto x del dominio de g. Y supongamos que g es diferenciable en ese punto x. Sí, entonces, ¿qué está pasando aquí? El x está acá en Rn, ¿cierto? Eso me está devolviendo un g de x. Ese g de x vive acá en Rp. Cuando aplico f me queda f de g de x. Listo, entonces dice, suponga además que f es diferenciable en g de x. O sea, f va a ser diferenciable en este punto de acá. Bajo esas condiciones, f' de g, que es la compuesta de las dos, o sea, es la función que agarra x, primero lo pasa a g de x, después lo pasa, perdón, a f de g de x. Sí, esa es la función f compuesta g. Entonces va a ser diferenciable en x y su derivada viene dada por lo mismo que ocurría en el caso de RR. Pero hay que darle sentido a qué queremos decir con eso. Entonces el teorema dice así: la derivada de la compuesta en el punto x es un producto de matrices. ¿De qué matrices? Pues de la derivada de f en g por la derivada de g en x. Sí, es la generalización que uno esperaría del caso real. Ahora, observen que la derivada de f, al ser f una matriz de Rm, es una matriz de m por p. Sí, esto es una matriz de m por p. Mientras que la derivada de g es una matriz de p por n. Entonces, esto es una matriz de p por n. Tiene entonces sentido el producto entre las dos matrices, ¿cierto? Una matriz de m por p y una matriz de p por n se pueden multiplicar y el resultado es una matriz de m por n. Tal y como se espera. ¿Por qué? Porque f compuesta con g es una función que va de Rn a Rm, ¿cierto? Sale de Rn, pasa a Rp y después pasa a Rm. O sea, va de Rn a Rm. Entonces su derivada tiene que ser matriz de m por n, tal y como está ocurriendo aquí, porque el producto este da una matriz de m por n.
Entonces el teorema, perdón, la regla de la cadena lo que me dice es, si yo conozco la derivada de f en g y conozco la derivada de g en x, entonces yo puedo conocer la derivada de la compuesta en x. ¿Cómo? Simplemente multiplicando las dos matrices. Esa es la dichosa regla de la cadena. ¿Hay preguntas sobre el enunciado antes de pasar a hacer ejemplos? Bueno, pasemos a los ejemplos entonces. Sí. Vamos a partir esto en dos. Así. Y así. Listo. Entonces, eso primero. A ver, fíjense que acabo de escribir dos guiones rojos. Entonces, lo que corresponde al primer guión rojo es lo siguiente. Bueno, primero que todo, ¿qué dice el problema? Es más, ese guión rojo debería ponerlo acá abajo. Aquí abajo. Listo. Entonces, ¿qué dice el problema? Entonces me dan dos funciones de R2, una F y una G. La primera que es F va de R2 a R. La segunda que es G va de R a R2. G se define así. Sí, G de un número es el número a la 3, la exponencial del número. Mientras que F se define así. F de un par es la primera coordenada por el cuadrado de la segunda. Entonces, acá lo que dice es, bueno, G de t es igual a t a la 3, y a la t, pero eso solemos escribirlo como G de t igual a G1 de t, G2 de t. O sea, G1 de t está haciendo t a la 3, G2 de t está haciendo e a la t. Solamente como una anotación. ¿Por qué eso? Porque va a ser útil adelante. Ok, entonces f compuesto con g es una función que sale de los números reales, salta al plano y vuelve a los reales, ¿cierto? Yo hago eso de acá. Sí, voy a R. Sí, voy de R a R. ¿Cómo la encuentro? Entonces yo la encuentro así. F compuesto con G en T, por definición, es F de G de T. Ahora, G de T, perdón, por definición, aquí está la definición, es T a la 3, E a la T. Y F de eso de ahí, recuerden que F de una pareja es la primera coordenada por el cuadrado de la segunda. Entonces va a ser la primera coordenada por el cuadrado de la segunda, ¿cierto? Por E a la T al cuadrado, que es E a la 2T. Entonces, eso de ahí es F compuesto con G en T. Entonces, como les dije antes, eso es una función simplemente de R a R. Entonces, yo para encontrar su derivada puedo proceder de forma usual, como se hace en cálculo 1. La derivo, como se hace normalmente, ¿cierto? Derivada de la primera por la segunda más la primera por derivada de la segunda. Eso me resulta en exactamente esto de acá. Y ese número es la derivada normal. ¿Cierto? Que yo podría escribir así o podría escribir F compuesto con G prima. Si recuerden que F' y de F es lo mismo en el caso de funciones de R a R. Solo es un cambio de notación. Entonces, listo, encontramos la derivada de la función compuesta sin usar regla de la cadena, nada raro. ¿Claros hasta aquí o no? ¿Claros hasta aquí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a responder la misma pregunta usando la regla de la cadena.
Entonces, en este caso particular, en realidad usar la regla de la cadena es innecesario porque, de hecho, usar la regla de la cadena es un poquito más largo, digamos, ¿sí? Sin embargo, voy a hacerla con la regla de la cadena para ilustrarla, ¿sí? Para empezar a entender qué es la regla de la cadena. Después vamos a hacer un ejemplo, sí, enseguida a continuación, en donde la regla de la cadena sí es mucho más útil que intentar encontrar la derivada directamente, como decimos acá. ¿Cierto? Porque pues, si a uno le preguntan cuál es la derivada de la función f compuesto de g en t, uno tiende, o uno tendería a encontrar f compuesto con g y después derivarla, que fue lo que hicimos en el primer paso, en la primera solución. Encontré la función f compuesta de g y después la derivo. Solo que eso funcionó porque la función era muy sencilla. Pero puede que las funciones f y g sean complicadas y a pesar de que se puede encontrar f, g, nos va a llevar mucho tiempo. Y en esos casos es mucho más práctico y útil emplear la regla de la cadena. Entonces, listo, veamos cómo funciona la regla de la cadena en este caso particular. Entonces yo quiero encontrar esto de acá. ¿Sí? La derivada de f compuesto con g en el punto t. La regla de la cadena me dice que esa matriz, que en este caso es una matriz de 1 por 1, o sea, un número real, es vamos a escribirlo acá. Esto de acá es un número real o matriz de 1 por 1. Esto es una matriz de 1 por 1. De hecho, cambiamos el color. Entonces me dice, eso es la derivada de f en el punto g de t por la derivada de g en el punto t. Veamos, primero entendamos qué son esas cosas de acá. Entonces la derivada de g en el punto t, fíjense, derivada de g en el punto t. G es una función que va de R a R2. Luego su derivada es una función de 2 por 1. O sea, esto de acá es una matriz de 2 por 1. Y acá tengo la derivada de f en un cierto punto g de t. La derivada de f, fíjense, f de R2 a R, es una matriz de 1 por 2. Entonces, cuando yo haga este producto de acá, efectivamente voy a obtener una matriz de 1 por 1, ¿cierto? Porque matriz de 1 por 2 por una de 2 por 1, pues da una de 1 por 1, o sea, un número real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar esas dos matrices. Esta de acá, que es una matriz de 1 por 2, o sea, un vector fila, y esta de acá, que es una matriz de 2 por 1, o sea, un vector columna. Y después procedemos a multiplicarlas como se multiplican matrices. Entonces, f es x por y al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de f en un punto xy es la derivada con respecto a x de la primera función, entonces y cuadrado, y después la derivada de la primera función, que es una única función porque no hay más funciones, ¿cierto? O sea, aquí la f y la f1 son la misma. De eso con respecto a y, que es 2xy. Entonces, este vector de 1 por 2 es la derivada de la función f, que obviamente es el gradiente de la función f, ¿cierto? Siempre que la función vaya de Rm a R, su derivada, que es una matriz de 1 por m, o de 1 por n, dependiendo de la dimensión, coincide con el gradiente, ¿cierto? Gradiente y derivada son lo mismo en ese caso. Entonces, esa fue la derivada de la función f. Ahora, la derivada de la función g va a ser una matriz de 2 por 1. Entonces, ¿cómo la encuentro? Sencillo. En la primera fila va la derivada de la primera función, o sea, 3t a la 2. En la segunda fila va la derivada de la segunda función, o sea, e a la t. Listo. Entonces, ahora simplemente tengo que encontrar
lo que estoy buscando, que es la derivada de f de g en t, multiplicando las matrices que ya conozco. Entonces, para que sea más claro, yo creo que podríamos meter un paso extra acá y decir lo siguiente. Entonces, por definición no, por la regla de la cadena, es decir, solamente voy a reescribir lo que me dice la regla de la cadena. Por la regla de la cadena, esa derivada que estoy buscando es eso de ahí. Ahora, g de t es g1, g2. Mírenlo acá arriba, ¿cierto? Fue así como definí g1 y g2, como las coordenadas de g. Entonces simplemente reemplacé y puse en vez de g a g1, g2. Ahora sí, fíjense, la derivada de f en un punto de x, y es esto de acá. Y cuadrado, 2xy. Entonces la derivada de f en el punto g1 de t, g2 de t, va a ser g2 cuadrado, 2g1, g2. ¿Cierto? Es esto mismo de acá, pero tomando x igual a g1 y y igual a g2. Pregunta, ¿se entiende cómo pasé de acá a acá o no? Bueno, Pues más o menos simplemente como que igualabas el X y el Y con G1 y G2. exactamente. Ok. Sí, entonces en vez de y pongo g2 y en vez de x pongo g1. Y queda exactamente esto de acá abajo. Listo. Y el dg en t, ese sí está acá, no tiene ningún misterio. Entonces lo pongo ahí y listo. Entonces voy a multiplicar esas dos matrices. Una matriz de 1 por 2 y otra matriz de 2 por 1. Si quieren pueden poner eh, corchetes, ¿cierto? Para resaltar que son matrices, no importa. La cosa es que, ¿cómo se multiplica una matriz de 1 por 2 con una de 2 por 1? Pues se multiplican primeras coordenadas más producto de segundas coordenadas. Y eso da como resultado, bueno, entonces reemplazo G2. G2 recuerden que es E a la T y G1. G1 era T a la 3. Aquí está, T a la 3. Les hago ese reemplazo acá y ahora sí multiplico las matrices y me queda esto de acá. Que obviamente, fíjense, es decir, acá ya acabamos de encontrar la derivada de las funciones f compuestas con g en el punto t. Resultó esto de acá, ese número real de ahí. Bueno, en realidad esto debería ser visto como una matriz de 1 por 1, pero no importa. Matriz de 1 por 1 en números reales, para nosotros va a ser la misma cosa. Sí, es decir, siendo formales, esto debería ser una matriz de 1 por 1, pero creo que están todos de acuerdo en que uno puede ver una matriz de 1 por 1 como un número real simplemente, ¿cierto? Que es la única entrada que tiene. Entonces, fíjense que obtuvimos obviamente lo mismo que antes. Entonces, listo. Repito, esta segunda forma de resolver el problema la hice no porque fuera práctica, sino porque quería ilustrar en un ejemplo sencillo la regla de la cadena. Pasemos ahora a un ejemplo en donde la regla de la cadena realmente es más práctica que intentar encontrar la función directamente, tal y como hicimos en el primer paso. Preguntas hasta acá antes de pasar al ejemplo.
Listo, entonces hagamos un par de ejemplos más, pues. Hagamos uno del libro, de tal forma que si no queda muy claro, pues pueden ir al libro e intentar leer del libro para que sea más claro. Entonces podría ser, el libro tiene varios ejemplos. Hagamos, por ejemplo, el número 4. Entonces dice así. Entonces G de XY, o G va a ser una función de R2 a R2. F también. De hecho va a ser de R2 a R3, perdón. ¿Cierto? Y la regla que siguen ellas son G de XY es X cuadrado más 1, Y cuadrado. Y F de V es U más V, U, V al cuadrado. Entonces, no hay por qué asustarse cuando uno ve X de acá y V acá. O sea, no hay por qué asustarse si el mismo dominio, que es R2, se presenta con letras diferentes. XY para uno, V para otro. Eso no importa porque son variables mudas. Uno puede llamarlas como quiera, ¿cierto? Uno puede llamar a esto la variable asterisco y a esa la variable círculo. No importa. Son variables mudas. Listo. O también podría coger X, Y acá. No hay ningún problema. Ok. Entonces, el ejercicio consiste en encontrar la derivada de f compuesta con g en el punto 1, 1. Sí, entonces, sí, me dan una función f, una función g. Fíjense que g sale de R2 y llega hasta R2, y f agarra un R2 y llega a R3. Luego de esa función f compuesto g, observe que f compuesta g es una función que toma un elemento de R2 y me devuelve un elemento de R3. Ok, entonces lo que vamos a encontrar es una matriz de 3 por 2. Dicha matriz no va a tener entre sus coordenadas variables, porque me están pidiendo por la matriz en un punto fijo, en un punto dado, quiero decir. Entonces yo al final voy a reemplazar las variables por 1 y 1 y me va a quedar una matriz de números, ¿cierto? A diferencia de antes, de ahorita. Digamos, la matriz que me quedó de 1 por 1 ahorita era una matriz que depende de una variable porque no hay ningún número especificado, ¿cierto? No me pidieron encontrar la derivada en tal punto t, no, sino en general para un punto t. No en t igual 4 o en t igual menos 3, nada de eso. Listo. Entonces, queremos eso de acá. En el punto 1,1. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice, esto va a ser la derivada de f en el punto
g de 1, 1 multiplicada por la derivada de g en el punto 1, 1. Ahora, eso es lo mismo que, entonces, g de 1, 1, ¿cuánto es? 2,1. Exacto. G de 1, 1 yo lo puedo encontrar a partir de la regla que me define G, haciendo x igual a 1, y igual a 1, y eso me devuelve 2,1. Profe, antes de seguir, si inmediatamente nosotros determináramos un punto y hubiera una, bueno, sí, digamos, hubiera un sobre cero, de una vez se diría que no tiene, que no tiene derivadas parciales. Exactamente. Ok, Exactamente. Digamos, en ese caso lo que ocurriría es que la G no tiene derivadas parciales. Y ahí no aplica la regla de la cadena. La regla de la cadena aplica solamente cuando f y g son diferenciables. ok, listo. Gracias. Ok, listo. Ahora para el segundo, bueno, en el segundo lo dejamos igual. Ok. Entonces ahora lo que hago es encontrar la derivada de f, evaluarla en el punto 2,1 y encontrar la derivada de g y evaluarla en el punto 1,1. Entonces primero procedemos a encontrar la derivada de f en un punto arbitrario. A ver, coméntenme quién sería la derivada de f en un punto arbitrario. Para empezar sería una matriz de cuánto por cuánto. De 3 por 2. De 3 por 2. Y en la primera fila, ¿quién va? ¿Uno, uno, cero? En la primera fila, recuerden que en las filas van las derivadas de una de las coordenadas fijas. O sea, en la primera fila van las derivadas de la primera función, en la segunda fila van las derivadas de la segunda función, etcétera. Además que ya dijimos que la matriz es de 3 por 2. Entonces, en la primera fila hay dos números. ¿Qué números son Ah, sí, esos? sí, sí, me equivoqué, perdón. Ok, 1, 1. Uno, uno, sí. exactamente, cierto. Es la derivada con respecto a u, que es 1, y con respecto a b, que es 1. Entonces, en la segunda sería 1, 0. ¿Y quiénes irían en la tercera? ¿Cero, dos? ¿Cero, No, dos? Uy. exacto. 0, 2b. ¿Sí? Porque sería la derivada de la tercera coordenada con respecto a u, que es 0, y después con respecto a v, que es 2b. Listo. Entonces, esa es la derivada de f en un punto general o arbitrario u, b. Pero yo lo que quiero es la derivada específicamente en el punto 2,1. Entonces simplemente reemplazo y me va a quedar aquí igual porque son constantes y abajo me queda 2 porque estoy tomando ahora v igual a 1. Para encontrar la derivada de la función g en el punto 1,1, la historia es la misma. Observen ahora que la derivada de la función g será una matriz de 2 por 2. Entonces va a ser una matriz cuadrada. Entonces en la primera fila irá
primero 2x y después 0. Y abajo irá primero 0 y después 2y. ¿Claros o no? Sí, Listo. Pero lo que yo quiero es la derivada en un punto específico, en el punto 1, 1. Entonces reemplazo simplemente y me queda 2, 0, 0, 2. Entonces ya tengo este señor de acá y ya tengo ese señor de acá. Procedo ahora a multiplicarlos. Entonces lo que estoy buscando, que es la derivada de la compuesta en el punto 1, 1, va a ser el producto entre 1, 1, 1, 0, 0, 2 y la matriz 2, 0, 0, 2. Y eso da como resultado. Entonces, a ver, recordemos, esto va a dar una matriz de 3 por 2. Aquí va a ir un 2, aquí va a ir un 2, aquí va a ir un 2, 0, 0, 4 y listo. Recuerden cómo se multiplican matrices. Primera fila por primera columna, después primera fila por segunda columna. Cuando digo por, me refiero a producto interno, ¿sí? Después lo mismo acá. Y después lo mismo en la última. Listo. Entonces ya encontramos la matriz de derivadas, o simplemente la derivada de la función f compuesta con g en el punto 1, 1. Observen que lo hicimos, o sea, la gran ventaja de la regla de la cadena es que uno no tiene por qué encontrar directamente quién es f compuesto con g. ¿Cierto? Uno no tiene por qué decir, ah, bueno, f, sí, lo que le están preguntando a uno es por la derivada de la función f de g de x. Bueno, en este caso f de g de xy. Entonces uno podría decir, bueno, g de xy es tan tal. Entonces lo reemplazo y ahora aplico f y lo encuentro y me da algo larguísimo y derivo con respecto a x y después con respecto a y. Eso no hay que hacerlo. Si la regla de la cadena precisamente me ahorra todo ese trabajo. Listo. ¿Se entendió el ejemplo o no? sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Hagamos un último ejemplo, así particular como estos, para después ya ver cómo se aplica esto a lo que les he comentado varias veces de derivada direccional. Muy bien, entonces, un tercer ejemplo, perdón. Entonces esto lo podemos inventar. Entonces digamos que f va a ser una función de R2 a R3 y g va a ser una función de... Entonces yo quiero componer f con g. Entonces ya yo sé que tiene que caer a R2 para que tenga sentido la composición y va a arrancar de donde a mí se me dé la gana. Entonces vamos a ponerla que arranque desde R3. Sí, puedo poner ahí lo que yo quiera. R, R2, R3, R4, R5, lo que sea. Ok. Entonces la regla que me define las funciones f y g serán también inventadas. Esta de acá puede ser perfectamente, digamos, coseno de x, coma, no, mejor no. X a las 2, coma, xy, coma, y más 1. Quité el coseno porque quiero que la matriz me quede bonita al final, o medio bonita. Entonces me tocaría ponerme a pensar qué cosenos meter o qué variables meter para que el coseno me devuelva un número conocido. Recuerden que el coseno casi nunca da un número conocido. Las funciones trigonométricas es muy raro que den un número conocido, ¿cierto? Tendría que ser el argumento un múltiplo racional de pi, digamos.
Y eso es muy raro que pase. Bueno, no importa. G. Entonces, de nuevo, aquí puedo usar X, Y, Z. Pero para no repetir las variables, voy a poner, perfectamente puedo hacer A, B, C. Y decir que esto es A menos B más C, coma A, B, C. Y me van a preguntar, entonces, hallar la derivada de F compuesta con G en el punto, en el mismo punto de antes, 1, 1, digamos. Entonces, la primera cosa es, F compuesta con G tiene sentido y de hecho es una función que parte de R3 y llega a R3, ¿cierto? Salgo de R3, voy a R2 y de R2 voy a R3. Entonces, de R3 a R3. Entonces, de nuevo, como en el primer ejemplo, una opción podría ser, digamos, F compuesto con G en un cierto punto ABC es F de G de ABC y esto es F de, digamos, A menos B más C, ABC, y ahora F de dos puntos de X, Y, en este caso el X sería este y el Y sería este, es una cosa ahí medio fea, ¿cierto? Que sería esto de acá, coma A menos B más C por ABC, coma ABC más 1. Esa de acá es la cara, o la, sí, es la forma explícita de la compuesta entre F y G en un punto ABC. Entonces ahora a uno le toca romper ese paréntesis, o sea, elevar al cuadrado. Sí, uno podría continuar y encontrar una forma más cerrada de esta función, solo que todo esto no es necesario. Sí, digamos, así lo haría uno si quisiera encontrar directamente la función compuesta. Pero la regla de la cadena me dice, para encontrar la derivada de la compuesta, no hay que conocer la cara de la función compuesta. Entonces esto de acá, a pesar de ser válido, no es necesario. Entonces lo que vamos a hacer es la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena me dice lo siguiente. La derivada de la función fg en el punto 1, 1 es la derivada de la función f en el punto g de 1, 1 por la derivada de la función g en el punto 1, 1. De nuevo, el punto o el valor de g en el punto 1, 1. Profe, una cosita, el punto no ¿Sí? debería estar en R3. Sí, gracias, muy bien. Muchas gracias. Entonces pongamos, no sé, 2, digamos. Listo, muchas gracias. Ok, listo, entonces, igual que antes, lo primero que hacemos es encontrar este valor de acá. Entonces, G de 1,1,2. ¿Cuánto sería ese? G de 1,1,2. Acá está la definición de G, ¿cierto? Entonces, nada más reemplazar A por 1, B por 1 y C por 2. Sería 2, 2. 2, 2, exacto. Y entonces por DG en el punto 1, 1, 2.
Ok. Entonces ahora encontramos cada una de las matrices. Entonces, digamos, si uno tiene práctica, o lo quieren hacer mentalmente, como sea, uno podría directamente escribir las matrices. Sí, esto es la matriz tal por la matriz tal. Pero entonces lo hacemos paso a paso, para que todos entendamos. Y primero encontramos la cara general de la derivada, y después reemplazamos XY por 2 y 2, y vamos a hacer lo mismo después con estas tres. Igual como hicimos antes. Igual como hicimos antes, perdón. Entonces la derivada de la función f en un punto arbitrario XY, entonces va a ser una matriz de 3 por 2. Entonces ya somos expertos en eso. Entonces va a ser 2x0, va a ser yx, y va a ser 0, 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, muy bien. Pero entonces, lo que a mí me interesa no es la cara general, sino la derivada en el punto específico 2, 2. Y esto entonces va a ser 4, 0, 2, 2, 0, 1. Es decir, pongo x igual 2, y igual 2, y veo que me queda. Me quedó eso de ahí. Entonces esta primera matriz ya la encontré. Pasamos ahora a la segunda matriz. Bueno, cambiamos de página. Entonces cambiamos de página, copiamos esta por acá arribita. Bueno, está muy pequeñita. Entonces ahora quiero la derivada de G en un punto arbitrario. Entonces en el punto ABC. Entonces G es una matriz que va de R3 a R2. Entonces la derivada va a ser una función de R2 a R3. En la primera fila irá la derivada de la primera función con respecto a A, B y C. Y eso es 1 menos 1 y C. Perdón, y 1. 1 menos 1 y 1. En la segunda fila irá la derivada con respecto a A primero, después con respecto a B y después con respecto a C. Eso es BC, AC y AB. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Pero entonces yo lo que quiero es simplemente la derivada de G en un punto particular, que es el punto 1, 1, 2. Miren arriba, 1, 1, 2. Y eso será entonces la primera fila se queda igual porque son constantes. Y abajo sería, entonces BC es 2, AC es 2 y AB es 1. Listo. Entonces ya encontré la segunda matriz que me faltaba. Y ahora simplemente reemplazo. Entonces la derivada de F compuesto G en el punto 1, 1, 2 es simplemente el producto de esas dos matrices. La matriz 4, 0, 2, 2, 0, 1 por la matriz 1, menos 1, 1, 2, 2, 1. Y eso va a dar como resultado una matriz de 3 por 3, porque son matrices de 3 por 2 y 2 por 3, o también porque recuerden que F compuesto G va de R3 a R3. Entonces ya uno sabe de antemano que eso va a dar una matriz de 3 por 3. Entonces hallemos la matriz de 3 por 3. Entonces aquí sería 4 menos 4, 4, 6, 2, 4, 2, 2, 1. Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, la respuesta es, la derivada de la compuesta en el punto 1, 1, 2 es esta matriz de acá. ¿Está claro?
¿O hay dudas? Sí, profe, está claro. Listo, muy bien. Ok, entonces creo que estamos listos para pasar a derivada direccional. Entonces, ¿dónde estaba? Por acá, aquí está. Entonces recordemos que era lo que habíamos definido como derivada direccional. Ok, entonces, las derivadas parciales, si la derivada con respecto a x y con respecto a y de una función que va de R2 a R, están acá definidas. Entonces la derivada con respecto a x es esta de acá, con respecto a y es esta de acá. Bueno, con respecto a x es esto de acá, esa es la definición que uno ve en los libros y que vimos aquí. ¿Cierto? Uno manda epsilon para 0, ese epsilon se lo suma a la primera coordenada solamente, resta y divide por epsilon. Resulta que esa resta, o mejor dicho, resulta que esto de acá, este vector de aquí, el vector x0 más epsilon, y, es lo mismo que el vector x0, y0 más epsilon por E1, donde E1 es el primer vector básico, o sea, el vector 1, 0, que también en el libro, sí, en la mayoría de libros creo que lo llaman también I. No es el mismo I complejo, es decir, obviamente me refiero a que la notación no es igual. El I complejo es I minúscula y el I de vector es I mayúscula. Pero bueno, igual nosotros vamos a usar E1. Ok, entonces esto de acá, digamos, es equivalente a la definición de derivada parcial. Análogamente, la derivada parcial con respecto a la segunda derivada, a la segunda variable, perdón, es esto de acá. X0, y0 más, ahora lo que sumamos es epsilon no por el vector E1, sino por el vector E2, donde E2 es el segundo vector básico, o sea, el vector 0,1. Listo, entonces habíamos observado que este número de acá es precisamente la primera entrada del vector gradiente. Ahora, la primera entrada de un vector es siempre el producto punto entre el vector y el primer vector básico. Eso me devuelve la primera entrada. O sea que la derivada con respecto a x es el gradiente producto punto el vector, el primer vector básico. Y la derivada con respecto a y es gradiente producto punto segundo vector básico. Por otro lado, habíamos observado que esto de acá es de manera natural la razón de cambio de la función f en el punto x0, y0 en la dirección de E1. Y esa acá es la razón de cambio de la función f en el punto x0, y0 en la dirección del vector E2. ¿Cierto? O sea, es decir, en el primer caso me estoy moviendo sobre esta recta de acá, que es la dirección de E1, y veo cómo cambia la función aquí. O sea, me aproximo así y así, y estudio la razón de cambio.
En el segundo caso, me aproximo es por la recta azul. Entonces la pregunta ahora era, ¿qué pasa cuando yo me aproximo al punto por direcciones rectas pero arbitrarias? Por ejemplo, esta verde de acá. Es decir, ¿qué pasa cuando yo me aproximo al punto a través de direcciones dadas por un cierto vector v arbitrario? ¿Sí? Ese vector de acá es paralelo a esta recta, es paralelo a esa recta de acá. Entonces eso ahí era lo que nos llevaba a la definición de derivada direccional que tenemos acá. Entonces vamos a copiarla y vamos a pegarla en el nuevo documento. Entonces, definición. Bueno, antes de eso, permítanme poner el título acá para que sea más claro. Derivada direccional. Listo, entonces, ¿cómo comienza la historia? Entonces la historia comienza con una función de R2 a R. Sí, es decir, ahora vamos otra vez a volver al caso básico de funciones de R2 a R. Pero enseguida vamos a pasar a funciones arbitrarias, perdón, a funciones de Rn a R, ¿sí? O sea, el contradominio siempre será R para hablar de derivada direccional, pero el dominio sí lo vamos a cambiar. Entonces la función, la derivada, perdón, la definición que habíamos dicho antes, que habíamos visto antes, era la siguiente. Entonces me dan una función de R2 a R, me dan un cierto vector, que es el vector que yo voy a pensar como la dirección por la cual yo me aproximo a un cierto punto, X, digamos. Este X es un vector, entonces voy a escribir mejor X0 y Y0 para que sea más claro. Entonces la derivada de f en el punto X0, Y0 en la dirección que me da B se define como esto de acá. Es el límite cuando epsilon va para 0 de f de X0, Y0 más epsilon por B menos f de X0, Y0 sobre epsilon. Esto de acá, que si yo tengo aquí mi plano, y por acá tengo X0, Y0, y por acá tengo la dirección que me da B, ese X0, Y0 más epsilon B es precisamente pararme en X0, Y0 y sumarle epsilon B. O sea, le sumo la dirección B un pedacito de epsilon. Esto de acá es X0, Y0 más epsilon B. Entonces me estoy aproximando al punto. Cuando epsilon es muy pequeño, estoy más cerca al punto, más cerca al punto. Y siempre lo hago en esa dirección, la dirección que me da el vector B. Entonces esa es la razón de cambio de la función en el punto X0, Y0 en la dirección que me da B.
Listo. Entonces, cuando ese límite existe, se dice que ese número, ¿sí? que es igual a ese límite, es la derivada direccional de la función en la dirección B. ¿Sí? Si el límite no existe, se dice que no hay derivada direccional en esa dirección. Listo. Ok. Entonces, una observación que habíamos hecho era la siguiente. Observen que esa derivada direccional también se puede ver como la derivada común y corriente de una función que va de reales a reales en un punto, en el punto cero. Me explico mejor. Entonces vamos a olvidarnos un momento de la observación. Si por un momento olvidemos esto. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces considere la función digamos h de t igual a f de x0, y0 más t de v. Entonces me dan un número real t y yo devuelvo f de x0, y0 más tv. Observen que esto de acá es un número real porque f cae en los números reales. O sea, h en realidad es una función de r a r. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quién es la derivada de la función h en el punto cero? Habría que se la deriva a la cadena, teniendo en cuenta el G lo que hay dentro del F. Esa, sí, listo, para allá vamos. Sí, esa va a ser como la segunda observación. Pero antes de eso, digamos, si uno no tuviera a mano, en la mano, la regla de la cadena, y yo les pregunto, bueno, encuentren la derivada de esta función en el punto cero usando la definición de derivada, ¿sí? Aquella definición con límite. ¿A qué llegarían? ¿Sí? Hagan el trabajo un momento, 10 segundos. Intenten encontrar esa derivada usando la definición de derivada y díganme a qué se parece eso que están encontrando o eso que están escribiendo. Démosle nombre a la derivada direccional porque no le hemos dado nombre. Entonces, dicha derivada direccional será denotada por f sub v en x0 y y0. Sí, entonces f sub v, donde v es un vector, en el punto x0 y y0, es la derivada de la función en x0 y y0 en la dirección v. Así como f sub x y f sub y son notaciones alternativas para la derivada direccional con respecto a x y con respecto a y, o equivalentemente en la dirección E1 y en la dirección E2. Entonces ahora sí, esa h', ¿quién es? Hagamos la definición. Entonces si uno quisiera encontrar la derivada de h', entonces ¿cómo sería? Sería el límite
Cuando epsilon va para 0, dh de epsilon menos h de 0 sobre epsilon. Esto de acá es la derivada de una función en el punto 0. Si es un poco confuso, entonces aquí uno pone 0 más epsilon, y ahora sí, eso de ahí es precisamente la derivada de una función en el punto 0, tal cual, ¿cierto? Porque en el punto x, digamos, es x más epsilon menos h de x. Cuando x vale 0, queda eso de ahí. Pero eso simplemente es lo que tenía ahorita escrito. Es más, voy a ponerlo ahí mismo. Epsilon acá. Listo. Entonces ahora reemplacemos, o sea, usemos lo que sabemos sobre h. Entonces h de epsilon es f de x0 más y0 más epsilon b menos h de 0. H de 0 es f de x0 y0. ¿Cierto? Cuando t vale 0, esto se muere y queda simplemente x0 y y0. Y eso lo dividimos entre epsilon. Bueno, ¿y quién es esto de acá? Esto último que acabo de escribir, ¿quién es? La derivada direccional. Exactamente. Esta es la definición de derivada direccional, que estamos llamando f sub b en el punto x0 y y0. Entonces ahora sí, esa observación ya no es necesaria. La podemos quitar. Perfecto. Entonces la derivada direccional es la derivada de cierta función real en el punto 0. Entonces ahí sí viene la regla de la cadena. Entonces lo que voy a hacer es usar esto de acá que acabamos de observar para encontrar la derivada para encontrar, perdón, la derivada direccional a través de la regla de la cadena. Listo. Entonces, basta entonces para encontrar f sub v de x0 y 0, basta encontrar h' en 0. Sí, porque son iguales. Ahora, observen que h, listo, h es una función que va de r a r. Es una función real, ¿cierto? Toma un r y me devuelve un r. Pero evidentemente h es la compuesta entre dos funciones. Si miren bien la cara de h. ¿Sí? H se puede encontrar aplicando primero una función y después aplicando f. Me explico. Entonces vamos a definir. Entonces tome g de t igual a x0, y0 más t de b. Esto es una función que toma un real y me devuelve un número, perdón, un elemento de R2. Si me toma el número real t y me devuelve x0, y0, que es un vector, más t por b, que es otro vector. O sea, me devuelve un vector de R2. ¿Por qué tomo g así? Porque entonces ahora h, ¿cómo puedo escribir a h en términos de f y g? Sería F compuesto G. Exactamente. Entonces h de t sería precisamente f de g de t, que no es más que la compuesta, ¿cierto? F compuesto g en t. Les voy a dejarlo un momento ahí para que lo vean y se convenzan de que eso es así.
Listo. ¿Dudas hasta acá o no? Ok. Entonces ahora lo que quiero es encontrar la derivada de esa función que es compuesta de f y g en el punto cero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice lo siguiente. La derivada de h en cero, recuerden, en realidad lo que yo estoy buscando es la derivada así, denotada de la forma usual, pero eso coincide con la derivada esta de acá, o sea, con esta notación, en el caso de funciones de R a R, tal y como es el caso de H. H va de R a R. Entonces, para mantener la notación, vamos a coger D mayúscula H en cero. Eso es lo que estamos buscando. Si esto de aquí es F' de cero. Entonces, la regla de la cadena me dice, esto es la derivada de F en el punto G de T por la derivada de G en el punto T. Bueno, el T en realidad debería poner 0, ¿cierto? Porque el T vale 0. Listo. Entonces eso es la regla de la cadena. O antes de seguir, entonces hagamos lo que hacíamos antes, que era encontrar la derivada de f en general y la derivada de g en general. Entonces, ¿cómo es la derivada de f? Entonces, la derivada de f, pues f es una función de dos variables. ¿Sí? ¿Dónde está? F es una función de R2 a R. Entonces, la derivada de f en un cierto punto de su dominio, un cierto punto de xy. ¿Cómo es? A f yo no la conozco, no me la dan. F es una función arbitraria, fíjense. F es arbitraria. Entonces, ¿quién será la derivada de f en el punto de xy? Pues simplemente df con respecto a x, xy y df con respecto a y, xy. O sea, es el vector gradiente. Sí, es simplemente la definición en el caso de funciones de R2 a R. ¿Estamos claros ahí? Sí, pero ahora sí, eso implica que entonces la derivada de f, ya no en cualquier punto xy, sino en el punto g de 0, es esto de acá en el punto g de 0. Recuerden que g de 0 es un vector de dos entradas. Ahora, ¿quién es g de 0? Fíjense, g de 0 es hacer t igual 0. Cuando uno hace t igual 0, solamente sobrevive un x0, y0. O sea que en realidad esto es el vector gradiente, pero en el punto x0, y0, esto de acá,
Listo. Entonces esa de ahí es la primera derivada. Esa de acá. Que obviamente se puede simplemente escribir como la derivada de f en el punto x0, y0. ¿Cierto? Es lo mismo. Es decir, si esto de acá y esto de acá son iguales porque por la notación, por definición, digamos. Así es como definimos la derivada cuando la función va de R2 a R. Listo. Por otro lado, ¿cuánto es la derivada de g en 0? A ver, díganmelo ustedes. Recuerden quién es g. Vamos a copiar la definición de g. Peguémosla aquí abajito. Sí, encerrémosla por acá en paréntesis. O encerrémosla literalmente. Entonces, ¿quién será la derivada de g? Fíjense que, tal vez para que sea más claro, uno puede suponer que b es, digamos, b1, b2. Entonces, cuando yo hago eso, el g de t se convierte simplemente en x0, y0, más t b1, b2. Ahora sí, ¿quién es la derivada de g en el punto 0? Díganmela. Sería B1 como B2. Exactamente. Porque el g de t en realidad se puede escribir como x0 más tb1, más t, sí, exactamente, más y0 más tb2. ¿Cierto? Entonces la derivada de esa función, la derivada va a ser una función, una matriz, perdón, exacto, de 2 por 1. Va a ser la derivada de la primera coordenada, que es b1, y abajo la derivada de la segunda coordenada, que es b2. O sea, la derivada es el mismo vector b, solo que lo estamos tomando como vector columna. ¿Sí? Es más, recuerden que para nosotros ahora los dominios, el Rn y el Rm, van a ser siempre vectores columnas. Para que todo cuadre. Pero no importa. Si eso es incómodo, no importa. Digamos que esto es el vector b volteado. Que para lo que nos interesa, van a ser el mismo vector. Entonces, listo. Resulta que la derivada de g en 0 es el mismo vector. Es decir, la derivada direccional, ¿dónde está? Acá arriba. O la derivada en perdón, en el punto 0, va a resultar siendo, pues esto de acá, simplemente estoy copiando lo que dice arriba, repitiéndolo. Lo cual a su vez es simplemente la derivada de f en el punto x0, y0 por el vector b.
Listo. Y eso, recuerden que la derivada de h en 0 es precisamente la derivada direccional de f en v. Entonces, esto de acá es a donde quería llegar. Recuerden que en el caso de v igual a e1 y v igual a e2, llegábamos a lo mismo. La derivada direccional con respecto, o en la dirección de e1, que era la derivada parcial con respecto a x, es precisamente el producto punto. Ah, bueno, y por otro lado, para que la cosa sea mejor, esto de acá, bueno, esto de acá es precisamente el gradiente de la función. ¿Sí? Esto de acá es el gradiente de la función, que coincide con la derivada cuando la función va de R2 a R. Entonces mejor coloríamos la siguiente línea. Si esto de acá es simplemente el gradiente de f en el punto x0 y0 por v. Entonces ahora sí, esto de acá es a donde quería llegar. La derivada direccional de una función f en el punto x0 y0 en la dirección b es muy fácil de encontrar. Es simplemente encontrar el gradiente en el punto en cuestión y multiplicarlo, perdón, por el vector b. Esa multiplicación como matriz es un vector de 1 por 2 o una matriz de 1 por 2 por una matriz de 2 por 1. O si se quiere ver, que es como lo presentan los libros, también eso se puede ver también como un producto interno. Es el producto interno entre el vector gradiente y el vector b. Ahora el vector b visto como vector fila. Entonces observen, cuando v vale el vector básico e1, entonces lo que nos queda es esto de acá igual a, o sea, esto por un lado es la derivada direccional en la dirección e1, que eso ya lo vimos, si lo repetí ahorita y lo habíamos visto antes, es precisamente la derivada parcial con respecto a x. Ahora esto de acá, cuando v vale e1, es precisamente la primera coordenada del gradiente, o sea, la derivada parcial con respecto a x en el punto x0 y y0. Con eso quiero decir simplemente que esto de acá es simplemente una generalización de este resultado de acá. Sí, de esto que tengo por acá. De eso de acá. Fíjense. La derivada direccional en la dirección, no, acá abajo. La derivada direccional en la dirección E1 es el producto interno entre gradiente y el vector E1. También pasaba lo mismo para la dirección E2. La derivada direccional en esa dirección era el producto interno entre el gradiente y la dirección. Entonces, lo que acabamos de probar es que eso de ahí siempre pasa. La derivada direccional de una función en el punto x0 y y0 en la dirección b es simplemente el gradiente producto del vector. Ahora, si el vector es un vector fila, entonces es el producto interno entre el gradiente y el vector. Entonces, antes de terminar, hagamos un ejemplo muy rápido. Ustedes me piden encontrar la derivada direccional del punto, en el punto, perdón, 3,3 de la función f en la dirección 2,1, donde f de xy es igual a x a la 2 menos y a la 3 por x.
Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? Pues hallar el gradiente. Exacto, entonces esa derivada direccional por definición va a ser el gradiente de la función f en el punto en cuestión, que es 3, 3, por el vector v, que es 2, 1. De nuevo, si quieren coger el vector como vector fila, entonces esto va a ser en realidad el producto interno. Si quieren cogerlo como vector columna, ahí sí va a ser el producto de matrices. Perdón, columna. ¿Sí? Esto es una matriz de 1 por 3, de 1 por 2. Esto es una matriz de 2 por 1. Si ambos fueran vectores filas, o sea, si ambas fueran matrices de 1 por 2, entonces lo que se hace es el producto interno. Queda lo mismo. Ok, entonces, ¿esto de aquí quién es? Entonces, el gradiente de f en el punto 3, 3, ¿quién es? Bueno, en general sería como 2x menos y a la 3, 0 menos 3y cuadrado x, pero voy a evaluar eso en el punto 3, 3. Y esto entonces sería 6 menos 9, perdón, menos 27, menos 81 tal vez, por 2, 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sería menos 27 nomás. Aquí al final. Sí, Pero hay un 3 acá, un 3, un y al cuadrado y un x. O sea, 3 por 3 por 3 por 3. momento. Es que a mí esa derivada me da menos 3 ya a la 2, ¿no? No, el Sí, X sí, queda, sí, sí. menos 3 y a la 2, sí. Sí, menos 81. Listo, entonces, bueno, ya eso uno lo hace fácilmente, eso da, no sé, menos 42, menos 81, o sea, menos 123. Listo. De nuevo, esto de acá, usando otra notación, se escribe así, o sea, usando la notación de producto punto. Lo escribimos así, lo escribimos así. Y escribimos así. Listo. Entonces, en cualquiera de las dos formas se puede. Los libros, la verdad, usan esta de acá, el producto interior. Si entonces la derivada direccional de una función f en un punto x0 y y0 en la dirección b es el producto interior entre el vector x0 y y0 y el vector dirección. Sí, eso es lo que me dice el teorema que acabamos de probar. Muy bien, entonces la próxima clase vamos a comenzar diciendo o enunciando un resultado interesante que me dice en qué dirección la función tiene la mayor tasa de cambio. ¿Sí? Sí, como les dije, a ver, uno tiene una función, tiene un punto x0 y y0, uno se puede aproximar al x0 y y0 a través de cualquier recta. Entonces lo que vamos a responder en la próxima clase es qué recta de esas que pasan por x0 y y0 es la que me da la mayor tasa de cambio de la función. Listo.
¿Preguntas hasta acá? Listo. Entonces, si no hay preguntas, hablamos el viernes. Listo, profesor, hasta luego. Ok. Bueno, chao a todos, pues. Luego, profe. Hasta luego.